la actividad que dejé hoy, que se llama, ustedes la van a encontrar como trabajo final de cursada para rendir examen final, ¿sí? Esa actividad es la última que vamos a realizar en esta cursada, ¿sí? Eh, y una vez que entonces ustedes tengan eh, las, eh, las actividades eh, previas, que son 10, ¿sí? Las 10 actividades, más este trabajo final, ya tienen entonces eh, la posibilidad de rendir el final. ¿Sí? Sí, Alejo, después, sí, disculpa, me vas a explicar porque no entendí mucho cómo va a ser este trabajo dale, por ahí. sí, 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 por eso les digo, lo vamos a dejar para explicar al final de la clase, así después, por si llega alguien un poquito más tarde. Pero en principio les comento así, en síntesis, no es nada complicado. Eh, lo que tienen que hacer es elegir uno o más casos de obras y escribir un texto a modo de folleto turístico, ¿sí? Donde ustedes presentan esas obras para el conocimiento del público. Suponete que yo dijera, bueno, a ver, voy a hacer un folleto turístico que abarque obras como el David de Miguel Ángel en Florencia, ¿no? Entonces, van a escribir un texto con unas consignas que están en la actividad, donde ustedes presenten los aspectos más importantes de esa obra para ser conocidos en un contexto de turistas. ¿Sí? Eh, al folleto lo pueden hacer con un formato. El año pasado también hicimos esta actividad y la verdad que hicieron cosas muy interesantes porque le pueden poner imágenes, le pueden poner informaciones diversas. Bueno, jugar un poco también con la creatividad, ¿no? Sí, Cecilia, levantaste la mano, adelante. Sí, yo quería saber si, o sea, también entonces habría que elegir como un museo, en particular donde estén esas obras. Mira, no necesariamente tiene que ser un museo, puede ser obras que estén en un museo u obras que estén, por ejemplo, en el espacio público. También pueden, por ejemplo, trabajar un edificio. Imagínense que ustedes eligen, por ejemplo, el Partenón de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajan un edificio, ¿sí? Pero siempre con obras acotadas, ¿no? Por ejemplo, todas las obras de un museo. No, la idea no es hacer un folleto sobre un museo, sino sobre obras en particular. ¿Sí? Es como si ustedes dijeran, bueno, a ver, yo tengo un grupo de turistas que tienen intereses culturales. Bueno, perfecto. Entonces, en tal ciudad, yo les armo un folleto para que sepan qué es lo que pueden ver, qué cosa destaco y cómo la voy a presentar. ¿Se entiende? Eh, Entonces tienen que estar, digamos, dentro del circuito, dentro de la ciudad, ¿no? exacto, tienen que estar en un Ah, ok. lugar que sea accesible. No, no voy a hacer obras que están, qué sé yo, en una colección privada que no se puedan ver. ¿Se entiende? Por eso les digo, pueden ser obras que estén en el espacio público o en un museo o en algún edificio que sea de acceso público. ¿Sí? Pueden ser iglesias, Por un ejemplo, circuito. pueden Bien. ser iglesias, puede ser, por ejemplo, que ustedes tomen una iglesia y hablen sobre esa iglesia o que hablen sobre algunas obras en particular dentro de la iglesia. Ustedes la selección la pueden hacer como quieran, como quizá algunos temas que hemos estado tratando a lo largo del curso que les gustaron más y trabajen sobre eso. ¿Sí? Incluso puede ser algo que eh, digamos, dentro de los periodos que nosotros hayamos trabajado, que no hayamos visto. Supongamos que ustedes busquen, no sé, les gustó el gótico y eligen un caso de una iglesia gótica que nosotros no hayamos trabajado. Podría ser perfectamente. No tiene que ser solamente los casos que trabajamos, pueden ser otros también. ¿Eh? A ver, había un mensaje acá que no lo llegué a leer. No, no es que ustedes tengan que exponer esto en el final, ¿eh? No,
Del final después vamos a hablar, ahora en un ratito hablamos sobre el final, ¿sí? Pero no, o sea, puede ser que sí o puede ser que no, eso depende de cómo hagamos el final. El final, les comento así también, en breve, después lo ampliamos si quieren. Yo les voy a dejar una serie de preguntas ya pautadas, ¿sí? Un listado de preguntas, que no son, no es que son preguntas, son temas, ¿sí? Como para que ustedes tengan la idea de qué es lo que yo les voy a preguntar. Entonces yo, en el final, les voy a decir, bueno, supónganse que un tema es, no sé, arquitectura gótica. Bueno, y a ustedes les tocó ese tema, arquitectura gótica. Bueno, tienen que hablar sobre eso, ¿sí? Si van a ser los temas que trabajamos nosotros en las clases, ¿no? Nada diferente, ¿eh? Pero les voy a dejar un listado como para que ustedes tengan ese listado como guía y cuando estén preparando la materia digan, bueno, si yo puedo hablar sobre todos estos temas, estoy listo para dar el final. Como para que ustedes se chequeen que pueden dar el final, ¿sí? Pero no necesariamente van a hablar sobre el folleto que hicieron, ¿eh? El folleto yo lo voy a ver antes de que ustedes den el final y lo voy a considerar como parte del final, ¿sí? Por eso dice que se considera para el final. Pero no va a ser lo único. Después ustedes tienen el final en sí mismo, ¿no? Y para el final, ¿cómo va a ser? ¿Vas a dar por grupo que demos 3, 4 personas a determinado horario? ¿Cómo lo vas a Sí, organizar ahí? probablemente sí. Ah, listo. Por lo como fue, o sea, como suele ser las experiencias de los finales en diciembre, que son finales en los cuales hay muchos inscriptos, por una cuestión de tiempo lo tenemos que hacer por grupo. Entonces, cuando ustedes primero se inscriben, ¿sí? Después, una vez que yo tenga todo el listado de inscriptos, yo les voy a mandar un mail primero para que me confirmen si se van a presentar o no. Y además para mandarles el horario, o sea, nos vamos a comunicar todo por mail. Les voy a mandar el horario en el cual se van a conectar eh, por grupos. Vamos a ver, dependiendo la cantidad de gente que haya, haremos grupos de X cantidad de personas, ¿sí? Y ahí además ustedes me dicen, no, bueno, yo a tal hora no me puedo conectar, puedo más tarde. Bueno, entonces organizamos todos los horarios a partir de cuando ya tengamos el acta, la lista de los inscriptos, ¿sí? Pero eso lo manejamos todo por mail después una vez que ya empiece digamos, cuando ustedes ya estén inscriptos, ¿eh? Así que el final no tiene demasiados misterios. El final, como ya les digo, para rendir el final, la única condición en principio es que ustedes hayan entregado este trabajo final. Después yo les dejo la lista de temas, ustedes estudian, ¿sí? A partir de esa lista y cuando estén en el final yo les hago una pregunta sobre el listado, ¿sí? La lista de temas la voy a dejar acá en el Classroom, ¿eh? Eh, ya la podría dejar o voy a mirar a ver si la tengo acá, si ustedes ya lo tienen y después lo vemos, a ver. A ver. A ver, acá, sí.
Bueno, ahí está. Ahí en el Classroom les acabo de dejar en la pestaña que dice temas a desarrollar, mesa de examen. Ahí tienen, son 15 temas, que son los que estuvimos trabajando a lo largo del curso. Ahora después si quieren los repasamos y los leemos, pero ahí están, ya los tienen. ¿Sí? Bueno, ¿alguna cosa más que quieran? Ya les digo, ahora después más tarde, y además nos vamos a volver a ver el 19. El 19, que va a ser nuestro último encuentro. Ahí ese encuentro lo vamos a dedicar para repaso de temas, preguntas, dudas, consultas sobre el final. O sea, todo ese último encuentro del viernes 19 se lo vamos a dedicar a estas cosas. ¿Sí? Así que no se preocupen que vamos a tener ese momento. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Bueno, en la clase de hoy vamos a avanzar un poco en el tiempo y vamos a ir al siglo XIX. Vamos a ir al siglo XIX y vamos a ir a un momento en el cual se empieza a gestar lo que llamamos el arte moderno. ¿Sí? Seguramente que ustedes han escuchado hablar sobre el impresionismo. ¿Sí? El impresionismo como un movimiento artístico que lo encontramos hacia las últimas décadas del siglo XIX y que se considera este movimiento artístico como justamente, ¿no?, el origen del arte moderno. ¿Qué quiere decir arte moderno? Cuando nosotros hablamos de arte moderno, estamos hablando de una nueva concepción del arte, ¿sí?, en la cual el arte ya no está al servicio de la reproducción de la realidad, ¿sí?, sino que el arte empieza a tomar otros caminos, ¿sí?, y a partir de este momento nosotros empezamos a hablar de la autonomía del arte, ¿sí? Es decir, el arte, al no estar ya al servicio de la reproducción de la realidad, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando nosotros veíamos en el Renacimiento el tema de la perspectiva, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? ¿Para qué los pintores aplicaban la perspectiva? ¿Se acuerdan? ¿Para qué se utilizaba ese método? Para que se vea más real. Para que se vea más real, ¿no? Para que donde yo tengo una superficie plana, como es una pintura, ¿qué es lo que veo? Profundidad. Veo profundidad, es decir, la imagen que estoy creando se parece a la visión de la realidad. Entonces ahí es cuando hablamos del arte que está al servicio de la reproducción de la realidad. En cambio, a partir del impresionismo, vemos que el arte empieza a ir por otros caminos, ¿sí? Y esto ya va a ser entonces lo que va a marcar, ¿no?, la idea del arte moderno, ¿sí? A ver, pregunto así, ¿habían escuchado hablar del impresionismo alguna vez? ¿Vieron alguna vez pinturas de artistas impresionistas? Hay acá en Buenos Aires, en museos públicos, obras impresionistas. No sé si vieron, tienen alguna idea. ¿Se les ocurre algún pintor, algún artista? Van Gogh, por ejemplo. Bueno, Van Gogh.
a Van Gogh lo vamos a pensar no como impresionista, aunque él era muy admirador de los impresionistas, ¿sí? Sino como postimpresionista. Postimpresionista. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso, del postimpresionismo también, ¿sí? Pero por supuesto está ahí, ¿eh? Está ahí, digamos, rondando el impresionismo. O sea que en Van Gogh nosotros encontramos características del impresionismo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, como decíamos, el impresionismo se origina en Francia, se lo considera el origen del arte moderno, y hay una exposición en la cual se da a conocer, ¿no? Estos artistas se dan a conocer, que sucede en 1874, ¿sí? En París. Es una exposición que se llamaba el Salón de Artistas Independientes de París. Un crítico escribió una reseña sobre esta exposición y utilizó el término impresionistas, ¿sí? Para referirse a estos artistas. ¿Y por qué utiliza este término? Porque, por ejemplo, en esta exposición, Claude Monet, que era uno de estos pintores impresionistas, presenta esta obra de aquí, ¿sí? Esperen que voy a cerrar una ventana que me entra mucho ruido. A ver. Entonces, por ejemplo, y bueno, y de ahí surge el término impresionismo, ¿no? Como los artistas que hacen estas obras que parecen como impresiones, ¿sí? A ver, por ejemplo, si ustedes observan esta pintura acá de Monet, ¿sí? ¿Por qué Monet le habrá dado el término impresión a esta obra? ¿Qué les parece? ¿Y por qué este crítico, ¿no? Dice que eran artistas de impresiones, artistas impresionistas, ¿no? ¿A qué se referirá el uso acá del término impresión en esta pintura de Monet? ¿Qué les parece? Puede ser que esté como todo muy chato, como que hay tridimensión o... No hay mucha profundidad, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando uno utiliza la palabra impresión para referirse, por ejemplo, a... eh, tengo la impresión Lo que a de uno le que parece. lo que a uno le parece, muy bien, pero cuando yo digo de una impresión, no estoy refiriéndome al término impresión a partir de la palabra imprimir, ¿eh? Sino de impresión como algo figurativo, en el sentido de, si yo tengo la impresión de algo, por ejemplo, yo digo, esa persona no me dio muy buena impresión, ¿no? ¿Cómo es esa observación mía? ¿Es una observación detallada, minuciosa, donde yo conozco perfectamente a la persona? O, a ver, No, es algo a primera vista. a primera vista. Bien. ¿Alguien más? No sé si estaba diciendo algo por ahí. Todo lo Esta contrario, como que hace... No, no está todo tan detallado, son como, no sé, está como muy rápido, muy así nomás, digamos. Como rápido, ¿no? ¿Vieron cuando se habla de la primera impresión? ¿No? Como algo casi intuitivo. Entonces, ese sería el significado acá de la palabra impresión. Fíjense que acá, ¿ustedes llegan a ver cuál es el tema de esta pintura? ¿Se entiende cuál es o no? Porque está Sí, tan... A ver, ¿con quién? parece un amanecer. Puede ser, Un parece amanecer. un ¿Y qué amanecer. se ve por acá? ¿Qué hay por acá? A ver, ¿llegan a ver? Está muy chiquita, pero quizá lo ven. Un bote. Un bote, o sea, esto, ¿ven? Es como si fuera el mar, ¿no? El sol, que Y está el asomando el sol, sol. está asomando el sol. Es decir, pero no está trabajado en detalle. Acá está como si fuera un boceto, ¿sí?
Y los impresionistas, muchos de ellos, justamente trabajan de esta manera, ¿sí? Trabajan muy rápido, ¿sí? Como a modo de boceto, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que yo decía antes respecto a que, digamos, no se preocupan por reproducir la realidad tal cual como se ve con todos sus detalles, sino de captar una impresión, ¿sí? Entonces, de ahí viene el término impresionismo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, pintores como como Claude Monet, pintaban muy rápido, ¿sí? A diferencia de los pintores más tradicionales que trabajaban mucho más despacio, ¿no? Con distintos pasos. En cambio acá, no, los impresionistas trabajan muy rápido, muchas veces incluso trabajaban al aire libre, o sea, iban a la naturaleza y pintaban lo que veían. Parece como más romántico, me da una cosa como de muy romántico a mí, no sé, viste que esto es muy subjetivo, todo lo que Sí, es sí, arte. sí. Sí, por supuesto que sí. Tiene que ver con una concepción. Tengamos en cuenta, miren, hay un dato interesante acá para tener en cuenta, y es que hacia esta misma época se inventa la fotografía. ¿Sí? Se inventa la fotografía. Entonces, la fotografía fue algo que realmente revolucionó, ¿no? La producción de imágenes, porque imagínense durante siglos y siglos, para reproducir la realidad, se tardaba mucho tiempo, ¿no? En hacer una imagen. Y la fotografía en un instante logra reproducir con gran fidelidad una imagen, ¿no? Entonces, esta cuestión del realismo en la representación quedó como asignado a la fotografía, ¿no? Ahora la fotografía era la que se ocupaba de reproducir una imagen. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos de viaje, ¿no? Y queremos guardar el recuerdo de un lugar, no nos ponemos a dibujar ese lugar. Alguna gente sí, pero en general, ¿qué hacemos? ¡Pum! Le sacamos una foto, ¿no? Entonces es interesante porque justamente al mismo tiempo que sucede esto, los pintores empiezan a distanciarse de esa función de la reproducción de la realidad. Y entonces empiezan a pintar un poco como se les da la gana, por decirlo así, digamos, de un modo simple, ¿sí? Pintan a partir de la propia subjetividad, ¿sí? Acá tenemos algunos datos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es un folleto de la primera exposición de los impresionistas, que se hizo, como les decía, en 1874. Y acá tenemos a justamente los pintores y pintoras, porque acá tenemos una pintora, que es Berthe Morisot, ¿eh? Que participaron de esta primera exposición, ¿sí? Después se fueron sumando otros, ¿no? Porque fíjense, acá tenemos las 7 exposiciones que organizaron el grupo de los impresionistas, la primera en 1874 y luego otras entre 1876 y 1886, ¿sí? Que exponían como grupo, exponían en conjunto, ¿sí? Entonces acá tenemos artistas como Frédéric Bazille, Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Renoir, Pierre-Auguste Renoir y Alfred Sisley, ¿sí? Son los artistas del grupo original de los impresionistas, ¿sí? Ya les digo, luego se fueron sumando otros y luego ya, con el tiempo, más allá de que el grupo inicial se disuelve, el impresionismo tuvo mucha repercusión en distintos lugares del mundo, ya se extiende más allá de Francia y tiene mucha repercusión en otros lugares de Europa y de América, ¿sí? Bueno, entonces acá algunas ideas, algunos conceptos del impresionismo. Fíjense, cuando nosotros decimos que el impresionismo rompe con la idea de reproducir la realidad, hablamos de la liberación del color y la liberación de la forma, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Liberación del color, tendencia a la autonomía. Es decir, el color ya no se utiliza solo para describir algo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo, no sé, una manzana. Una manzana en la realidad es de color, no sé, pónganle rojo. Entonces yo voy a utilizar una pintura roja. ¿Sí? Entonces ahí estoy utilizando el color para describir. Pero los artistas de repente dicen, ah, bueno, yo la manzana la voy a pintar violeta. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a hablar de la autonomía del color. El color que no solamente se utiliza para describir algo, ¿sí? Sino que empieza a tener autonomía. ¿Sí? Y lo mismo con la forma. ¿Sí? La forma que ya no necesariamente reproduce la forma de la realidad. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este rostro aquí. Este rostro no reproduce tal cual como era el rostro de esta persona. ¿Sí? Está como sintetizado, está hecho con muy pocas pinceladas. ¿Sí? Entonces ahí también hablamos de un arte no objetivo o un arte que no es realista. ¿Sí? Después aquí algunas ideas como para pensar en el impresionismo. Es un arte en el cual no hay un programa concreto, es decir, los impresionistas no tenían, eh, digamos, una organización que decía, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y queremos lograr tal cosa. No. Eran artistas experimentales. ¿Sí? Experimentaban constantemente, iban estimulándose unos a otros a partir de lo que iban logrando, ¿sí? Pero sin un proyecto, sin un programa previo. ¿Sí? Eran antiacadémicos, es decir, eran contrarios al arte tradicional que se enseñaba en esa época en las academias de arte, ¿sí? Por eso hablamos de artistas modernos. Preferencia por los paisajes, o sea, mayormente las temáticas tienen que ver con la naturaleza, la vida al aire libre, ¿sí? Pintura al aire libre, como les comentaba antes, o sea, preferentemente en lugar de pintar en el taller, o sea, dentro del taller, pintaban fuera, en la naturaleza, iban al bosque, a la playa, al campo y pintaban en la naturaleza. ¿Sí? Y después lo que comentábamos antes, ¿no? Realización rápida, sin retoques, ¿no? Como a modo de boceto. Fíjense, acá en esta pintura de Monet lo podemos ver claramente, ¿no? La pintura a modo de bocetos. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo comparo, ¿no? Esta pintura, la Gioconda de Leonardo, una pintura del Renacimiento, y comparo acá esta vista de Claude Monet, que era un pintor francés, como decíamos, que en un momento viaja a Londres y pinta distintas partes de Londres. Acá está pintando, no sé si reconocen acá algo de Londres, a ver, en esta escena de Monet está el Támesis, ¿no? El río Támesis. ¿Hay algo más acá que se reconozca de la ciudad de Londres? Aventuro algo, porque A no conozco ver, a nada. ver, a ver. La torre allá tras el Big Ben, no, nada que Ahí ver. está, muy bien. El Ah, Big Ben. bueno. Ven acá, el Big Ben. ¿Eh? Y acá atrás, el Parlamento. ¿Eh? El Parlamento. Muy bien. Entonces, a ver, comparamos la Gioconda con el Támesis, esta pintura de Monet. ¿Y qué vemos a partir de lo que estamos hablando hasta ahora? ¿Qué ven como grandes diferencias? En cuanto al modo de pintar, ¿no? Por supuesto que el tema es diferente. ¿Qué le preocupa a Leonardo? ¿Qué quiere hacer Leonardo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pintura de Leonardo? ¿Qué es lo que él quiere lograr? Ser más realista, en cambio la otra es como más difuminada, no tiene tanto detalle. Exacto. O sea, esto no es como si fuera, no tiene la intención de ser como si fuera una foto, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, este muelle
¿no? Y las personas que están acá las pinta todas del mismo color, como si fuera un rojo, ¿no? Y acá la torre del Big Ben, el Parlamento, lo pinta como de lila. Y el cielo es un cielo como dorado. ¿Sí? Y el río, fíjense, tiene un color un poco extraño, no necesariamente el río se ve así, ¿no? Entonces acá es como que los colores, ¿sí? Las formas, ya no están al servicio de reproducir la realidad, tienen como una cierta autonomía. En cambio acá, en la Gioconda, ¿sí? Leonardo está tratando de reproducir todo lo que él ve en la realidad en la pintura. ¿Sí? Eso sería como todo lo contrario. Bueno, vemos algunas otras pinturas de Monet. Acá, el Boulevard de los Capuchinos. ¿Dónde será esto? ¿Qué ciudad será? Mira, una ciudad tan poblada, ¿no? Tan llena en ese momento de gente, de carruajes, de automóviles. ¿Qué ciudad será? Una ciudad en esa época, ¿no? Tan, digamos, tan importante, ¿sí? ¿Nadie se anima a decir cuál será? Era el lugar donde pintaban mayormente los impresionistas, ¿no? Que es en París. En París. Acá se ve, como si él estuviera pintando asomado una ventana. Acá se ven otras personas, ven asomadas a la ventana, y está viendo acá la ciudad. Y acá, si pensamos que el objetivo no es representar la ciudad, miren, este color, este amarillo, ¿ven? Miren el protagonismo que toma acá el amarillo, que invade los árboles, los edificios, la calle, ¿sí? Como si fuera una gran mancha amarilla acá, ¿sí? Que es realmente algo muy atractivo de ver. Miren, por ejemplo, acá esta obra es bastante conocida, también de Monet, El campo de las amapolas. Acá ustedes quizá antes de ver el paisaje, antes de ver de qué se trata la obra, ¿cuál les parece que será el atractivo acá? ¿Qué es lo que nos quiso mostrar Monet como algo que nos llama la atención de la obra? Y las amapolas, el color, los ojos van directo al rojo, a las Al flores. rojo. ¿Y ese rojo está en relación con qué otro color? ¿Ahí qué colores puso en relación? Rojo y qué más. ¿En amarillo? En amarillo. Amarillo, pero más que amarillo, fíjense, por esta zona. Digamos, el rojo está en relación con qué. Verde. Bien. Con verde. Y rojo y verde, ¿se acuerdan? Quizá, ¿se acuerdan si han tenido clase de arte? Son un par de colores como, ¿cómo los llamamos? Primarios. Bueno, el rojo es primario, el verde no. Pero verde y rojo, ¿es un par de qué? Complementarios. Complementarios. Los colores complementarios se destacan uno al otro. ¿Sí? Si yo pongo dos colores, por ejemplo, rojo y verde, amarillo y violeta, o azul y naranja, se destacan uno al otro, como que los colores vibran más. ¿Sí? Y entonces acá fíjense que el tema de la obra, más porque si no, ¿cuál sería el tema de la obra? Acá no hay ningún tema, ¿no? Es como una cosa insignificante, una mujer con una niña paseando por el campo, ¿no? En realidad el tema de la obra acá es el color, esa relación de esos colores que nos llaman tanto la atención. Miren, por ejemplo, acá. Acá Monet toma la fachada de una catedral, que es la Catedral de Rouen, y la pinta en distintos momentos del día, ¿no? Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que la Catedral de Rouen se verá así en la realidad? ¿Será así? ¿Con esos colores? Yo no creo. No, seguramente que no, ¿no? Y entonces acá, fíjense, Monet hace un ejercicio, una experimentación de pintar la catedral en distintos momentos del día,
según cómo le va dando la luz, y entonces le va poniendo colores que son totalmente arbitrarios. Miren, estos son 2 ejemplos, pero miren todos los que hace. Acá, todos los colores que utiliza para pintar la fachada de la Catedral de Rouen. ¿Sí? Entonces, como decíamos, acá lo que le interesa es justamente experimentar con el color, ¿sí? Como si la fachada fuera una excusa para utilizar diversos colores. Todo esto que estamos viendo es todavía Monet. Y si ustedes quisieran ver un cuadro de Monet, podrían ir al Museo de Bellas Artes, ¿sí? En Buenos Aires, y podrían ver estas 2 obras que tenemos aquí, donde se ve esto que estábamos diciendo respecto a la realización abocetada, ¿no? Esta realización rápida, tan característica de Monet. Bueno, acá tenemos a Berthe Morisot, una artista, una pintora que también, ¿no? Va a formar parte del grupo de los impresionistas. Y miren acá cómo se ve esa realización abocetada. Y otra cosa más, y es que, o sea, cuando veíamos recién la Gioconda, fíjense que en las obras del Renacimiento no se ve la pincelada, es decir, la pincelada, o sea, si alguna vez pintaron ustedes con un pincel, si yo tomo pintura con un pincel y la aplico sobre una superficie, queda marcada la pincelada, ¿sí? Queda marcado como esto que se ve acá, ¿ven? Acá se ve claramente, ¿sí? Ahora, los artistas del Renacimiento luego lo iban difuminando para que la pincelada se vaya borrando, ¿sí? Porque la idea no es que yo me muestre a mí mismo pintando, ¿no? Sino que lo que yo tengo que hacer es mostrar lo que está pintado. Y en la realidad las cosas no se ven con pinceladas, ¿sí? En cambio acá, los pintores impresionistas están como exhibiendo su propio trabajo, ¿sí? Se están exhibiendo a ellos mismos. Entonces acá ven cómo se ve marcada la pincelada. ¿Ven? Todo acá, por ejemplo, el vestido. Eso es muy característico. Miren, por ejemplo, acá. Esta otra obra también de Berthe Morisot. Miren cómo se ven acá marcadas, ¿no? Las pinceladas. Eso ya les digo, tiene que ver con esta nueva concepción del arte. Edgar Degas. Tienen que voy a prender la luz porque en un ratito no me van a ver más acá. Quedando oscuras. Bueno, Degas, otro también pintor del grupo de los impresionistas. En el caso de Degas, hay algo particular, porque él va a trabajar con algunas temáticas en especial. Una de ellas es la temática del teatro, la vida nocturna, las bailarinas, las cantantes. Porque, a ver, les pregunto. Estamos en el siglo XIX, en Europa. ¿Qué invención tecnológica, ¿sí?, permite hacia finales del siglo XIX esta extensión de la vida nocturna, de la diversión nocturna? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa será novedosa acá? ¿Qué se habrá inventado a finales del siglo XIX? ¿Vieron cuando se habla de París, por ejemplo, de
lugares donde se bailaba el cancán, ¿no? Que hoy en día siguen siendo atractivos turísticos, porque por ejemplo están esos lugares como el Folies Bergère, que en París son lugares de Los, atracción. los burlesques, los teatros, no me sale el Sí, nombre. pero para que todo eso, digamos, tenga más vida, tenga más desarrollo, ¿qué cosa se inventó? ¿La electricidad? La electricidad. Bueno, no es que la electricidad no se inventó, en realidad se inventó la luz eléctrica, es decir, los métodos para utilizar la electricidad con el fin de iluminar. Entonces, se va a utilizar la iluminación tanto en los interiores como en la ciudad. ¿Sí? Y esto hace entonces que la vida nocturna tenga otro desarrollo. Y París se caracterizaba justamente por esa vida nocturna tan rica, ¿no? Tan llena de opciones. Eh, y entonces esto es lo que va a reflejar también, digamos, los pintores empiezan a reflejar todo esto. Y dentro de los impresionistas, Degas justamente trabaja mucho este tema de las diversiones nocturnas. Por ejemplo, acá ven el ensayo de las bailarinas. Después acá también algo que tiene que ver con las temáticas que trabaja Degas, que es la vida cotidiana, ¿no? En esta gran ciudad como era París. Acá la bebedora de ajenjo. El ajenjo era una bebida alcohólica muy, muy fuerte, ¿sí? Que se tomaba, sigue existiendo, ¿no? Que se tomaba en esa época, ¿no? Y acá pareciera como que este es un bar, ¿ven? Y parece como que él está sentado acá en una mesa del bar. ¿Y qué nos transmite acá esta pintura? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Qué sentimientos, qué ideas, les transmite acá esta pintura de la bebedora de ajenjo? Parecen aburridos, no sé. Aburridos, bien. ¿Qué Me da más? mucha tristeza, parece como perdida ella, Sí. Como que la acompaña no sé si es el marido o qué, pero como que la acompaña, pero está como re aburrida porque no tiene nada que hacer ahí. Ujú. Hay como una sensación rara y que va desde el aburrimiento a la tristeza, ¿no? Como una falta de vida, ¿no? En ese personaje, ¿eh? Con la copa de ajenjo, acá una botella vacía, ¿eh? No sabemos si es la botella de la que está tomando, ¿no? Es decir, es como una especie de instantánea de la ciudad, ¿sí? Como si nosotros entramos a un bar y vemos a alguien y lo pintamos, ¿sí? Y fíjense cómo, igual que en el caso de Monet, la representación es muy sintética, muy abocetada. Miren acá, por ejemplo, otra escena acá de la vida nocturna, ¿no? La bailarina, también de Degas. Es una obra muy, muy dinámica, ¿no? Fíjense acá todo en las pinceladas que le dan todo este carácter muy etéreo, ¿eh? Y después acá en el Museo de Bellas Artes también tenemos varias obras de Degas para que ustedes vayan a ver si tienen ganas, en algún momento. No sé si aprovecharon ahora que fue el evento de la Noche de los Museos, estuvieron visitando algo, alguien participó, que fue Yo el fin este de... año no, hasta antes de la pandemia he ido un par de Ajá. veces, pero el año pasado y este año no. Está bien, no, este año es, digamos, obviamente que fue más reducido, ¿no? Por todo el contexto, pero es un evento muy interesante porque siempre hay cosas novedosas, ¿no? De- para ofrecer al público, ¿no? De acá, pero esta obra la pueden ir a ver en cualquier momento porque está ahí colgada en el museo, ¿eh? Es una obra de Degas que también trata el tema de el teatro. Y esta también, ¿ven? Esta también está en el Museo de Bellas Artes. Son dos bailarinas, ¿eh? Profe, ¿en qué técnica están pintados esos cuadros? Bueno, de estos dos que les muestro que están en el museo, están hechos con una técnica que se llama pastel.
el pastel es como si fuera, imagínense, como una especie de lo que nosotros llamamos un crayón, ¿sí? Lápices. No son lápices, o sea, el modo de lápices. Es más bien, más bien como una barrita, pero es como si fuera una especie de Ah, sí, lápiz. sí, son como tizas Como si- parecidas como a un lápiz. Exacto, como si fueran tizas, ¿no? Los pasteles, hay dos tipos de pasteles, el pastel al óleo y el pastel a la tiza, ¿sí? Acá Degas utiliza ambos, ¿sí? Pero el pastel es justamente una técnica que sirve para este trabajo muy rápido, ¿sí? De hecho, el pastel se Para hacer utiliza mucho para difuminado, hacer ¿no? O bocetos, ¿eh? difuminado. Para hacer Difuminados. difuminado. Sí, se puede difuminar perfectamente, ¿eh? Así que y es interesante porque, digamos, ustedes van a ver las obras en vivo, ¿sí? Y se puede apreciar toda esta cuestión técnica, porque en una foto eso ya se pierde un poco, ¿sí? Así que aprovechen para ir a ver, que tenemos mucho para ver en nuestro entorno, ¿sí? Bueno, otro de los artistas, acá el caso de Renoir, ¿eh? También es una escena, eh, digamos, en la naturaleza, como veíamos en el caso de Berthe Morisot o de Claude Monet, ¿eh? Fíjense acá cómo trabaja el tema de la luz y el color, ¿no? La luz que atraviesa las hojas de estos árboles, ¿sí? O arbustos, y va incidiendo sobre los personajes, con una realización también abocetada. Y esta es una obra de Renoir que está también en el Museo de Bellas Artes, una joven, ¿no? Así que es muy interesante también para apreciar. Bueno, y ahora entonces vamos a echar un vistazo a estos artistas que no formaron un grupo como el impresionismo, que pintaban juntos y exponían juntos. No, estos artistas trabajan cada uno por su cuenta, pero luego la historia del arte los ha denominado como los postimpresionistas, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de postimpresionismo estamos hablando de un periodo muy breve que se da hacia finales, ya la última década, del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Son artistas que se caracterizan por ser admiradores, ¿no? Del impresionismo. Eran artistas que, incluso por ejemplo en el caso de Cézanne, había participado del grupo de los impresionistas, pero a su vez son artistas que proponen algo diferente o plantean una cierta crítica a algunos aspectos del impresionismo, ¿sí? Es decir, no es que el postimpresionismo sea algo opuesto al impresionismo, podríamos decir que es como una continuidad. Es una continuidad con algunos aspectos novedosos, ¿sí? Dentro del postimpresionismo nosotros vamos a destacar aquí el caso de Paul Cézanne, que es un pintor francés. Acá tiene los años de su vida. El caso de Paul Gauguin, también otro pintor francés. Y el caso de Vincent van Gogh, que es un pintor holandés, pero que la mayor parte de su obra la realiza en Francia. Son artistas contemporáneos, o sea, trabajan al mismo tiempo, y algunos se van a conocer, por ejemplo, Gauguin y Van Gogh se van a conocer, van a convivir durante un tiempo, van a pintar juntos, unos meses, pero que mayormente trabajan cada uno por su cuenta. Bueno, vamos a ver entonces algunas obras de estos artistas.
del postimpresionismo. Por ejemplo, el caso de Cézanne, ¿sí? De Paul Cézanne. Paul Cézanne, como les decía, había participado del grupo de los impresionistas, pero él realiza una cierta crítica al impresionismo, porque decía que el impresionismo, con esta técnica de realización rápida de las pinturas y de que los pintores iban a la naturaleza y pintaban lo que tenían adelante de sus ojos, ¿sí? Él decía que a partir de esto, los impresionistas habían perdido ciertas nociones de composición, ¿sí? De composición, es decir, de cómo se organiza la imagen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, miren esta pintura de Cézanne, ¿sí? Cuando hablamos de composición, estamos hablando de tratar de reconocer ciertas líneas en la imagen que estructuran la pintura, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo observo esta línea aquí, ¿eh? Esta línea está demarcando un rectángulo superior y un rectángulo inferior, ¿sí? Ahí ya tenemos una estructura compositiva, ¿sí? ¿Alguien puede reconocer alguna otra línea de composición acá en este paisaje de Cézanne? ¿Qué les parece? ¿Qué otra línea marcarían ustedes? Como que está marcado, o sea, bien marcado dónde terminan las montañas, digamos, y comienza el cielo. Como que no es una continuidad, sino que está Acá, marcado. esta línea, decís vos. Sí, Bien, pero como esta que está línea, separado. claro, pero esta línea, digamos, más bien tiene que ver con las formas acá de estas montañas, ¿no? Pero miren acá, si yo observo esta línea acá, ¿ven? Si yo observo Claro, esta ahí línea, donde a ver, terminan, a ver, no la Las copas de tierra, los árboles. claro, empieza claro, el agua, el la mar o el división río. entre el mar, el agua y la tierra, ¿no? Esta línea, o sea, al colocar esta línea de esta manera, ¿cómo está estructurando acá la composición? Acá decíamos que se formaban dos rectángulos, ¿ven? Esta línea acá, ¿qué me está generando visualmente? 2 triángulos. Dos triángulos, ¿ven? Uno acá y uno acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de composición, por ejemplo, con Leonardo da Vinci hablábamos, o con Miguel Ángel, hablábamos de la composición piramidal? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, Bueno, es lo mismo. Es decir, son estructuraciones de la imagen que hacen los artistas para lograr un cierto objetivo, por ejemplo, de armonía, ¿sí? Entonces acá vemos claramente cómo Cézanne está estructurando la imagen. O sea, Cézanne le agrega a la imagen la estructuración compositiva, algo que los impresionistas, según Cézanne, como que se habían olvidado, como que no les importaba tanto la composición, ¿sí? Miren, por ejemplo, en estas dos obras, estas dos obras también de Cézanne. Acá podemos notar algunas líneas de composición, algunas formas, alguna estructura de composición. ¿Cómo la ven? ¿Cómo las ven? Son como todo líneas verticales y después hay Bien, formas, cuerpos. acá hay líneas verticales, muy bien. Y a los lados, ¿qué tenemos? Miren. Como Estas líneas triángulos. diagonales, claro, que van conformando, ¿ven? Como una especie de triángulo. Miren acá, ¿ven? O sea, acá, fíjense que los cuerpos no están puestos al azar, no están puestos de cualquier manera. Están puestos como para conformar esta, digamos, forma que también podría ser piramidal, o sea, como hacían Leonardo o Miguel Ángel, ¿sí? Entonces,
La pintura de Cézanne se podría considerar que es parte, digamos, parte de las experimentaciones impresionistas, porque acá podemos ver el abocetado impresionista, miren, se puede reconocer acá esa realización abocetada, sintética. Para mí sí. Sí, miren, ¿ven? Acá se puede ver claramente, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Le agrega este rigor compositivo. ¿Sí? Miren otro ejemplo. Fíjense, por ejemplo, acá, los jugadores de cartas. ¿Se puede notar esa composición geométrica típica de Cézanne acá? Sí, donde están los tres, para mí, A ver. jugando a las cartas en la mesa, me Claro, parece. fíjense cómo hay una rígida simetría acá. Si acá hacemos un eje imaginario, ven cómo todo es simétrico de un lado del otro. ¿Eh? Y la figura, fíjense acá cómo la podemos escribir en un triángulo, ¿ven? Y a su vez tenemos otro triángulo aquí. ¿Eh? Incluso acá hay otro triángulo, ¿ven? En las piernas. O sea que la obra de Cézanne lo que incorpora justamente es este rigor compositivo, ¿no? Geometrizante. Esta es una obra ya de la última etapa de Cézanne, donde esta tendencia a la síntesis, al boceto que veíamos, la va a llevar a un extremo y prácticamente que ya esta obra se acerca a lo que podríamos considerar una pintura casi abstracta. ¿Eh? O sea, acá todavía podemos reconocer una montaña, unas casas, unos árboles, pero está todo ya tan sintético que prácticamente parece una obra abstracta. Es el Monte Saint-Victoire, o sea, este es el nombre de esta montaña que pinta Cézanne. Bueno, Paul Gauguin. Miren, acá lo tenemos, a Gauguin. Acá tenemos los años de su vida. Como les decía, es un pintor francés que, igual que Cézanne, no van a participar de una academia tradicional de arte, sino que más bien son pintores que, digamos, son autodidactas, ¿no? Aprenden por sí mismos y a partir de relacionarse con otros pintores también que estaban buscando cosas nuevas, ¿no? Él comienza a pintar en 1873 a partir de su amistad con Pizarro, que justamente era un pintor impresionista, ¿sí? Él es muy admirador de los impresionistas y eso es lo que lo lleva a ponerse a pintar, ¿sí? Llegó a exponer junto con los impresionistas, ¿sí? Y él, que era un empresario, en 1882 deja su trabajo, ¿sí? Y se dedica totalmente a la pintura, ¿sí? Se aboca a la pintura y entonces empieza a viajar, ¿sí? Primero viaja por Francia, ¿sí? Por la región de Bretaña, en Francia. Luego también va a viajar a América, ¿sí? Va a estar en Centroamérica. Y finalmente, el último lugar en el que va a trabajar es en Tahití, o sea, en las islas del Pacífico, ¿sí? Donde realiza ya las últimas obras de su vida, ¿sí? Aquí tenemos una pintura de la época en la cual está en la Bretaña, en esta región de Francia. Acá tenemos algunas características como para destacar. Representación de sensaciones mediante el color, la línea y la forma. Es decir, Gauguin, igual que Van Gogh, ¿sí? Acá los vamos a relacionar a estos dos pintores,
planteaban que ellos utilizaban ciertos colores para transmitir ciertas sensaciones. Por ejemplo, acá, estas mujeres, ¿qué están haciendo? A ver, estas son campesinas. ¿Y ustedes qué suponen que están haciendo? Miren, por ejemplo, esta que está aquí o estas que están acá. ¿Están como rezando, puede ser? Claro, están rezando. Es como una especie de visión mística, como si estuvieran rezando, ¿no? Y tienen una visión mística. Entonces acá se ve un ángel, ¿no? Como una escena religiosa. Entonces este color rojo, acá, este color que domina ahí, no es un color que tiene que ver con el lugar donde están, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué transmite el rojo? Como color, ¿no? Cuando uno ve algo rojo, puede transmitir muchas cosas, pero en este contexto, ¿qué les parece? Intensidad, intensidad. A ver, Liliani, ¿vas a decir algo? Algo peligroso, algo malo. Puede ser algo malo, ¿no? Es decir, el rojo transmite idea de algo intenso, de algo vívido, ¿eh? Podría tener que ver, por ejemplo, con la intensidad de la visión mística, ¿sí? Con la intensidad del espíritu religioso, ¿no? Es decir, acá el color se utiliza como para simbolizar, ¿sí? Es el poder comunicativo de los colores, ¿sí? Después otra cosa que es característica de Gauguin es la tendencia planimétrica, es decir, no le interesa dar sensación de profundidad. Pinta de memoria, o sea, no pinta a partir de lo que ve, no le interesa describir lo que ve, sino que pinta de lo que él ha visto antes y se acuerda, ¿sí? Como una síntesis de lo que ha vivido. Y bueno, y esto, comunicación de la interioridad mediante elementos plásticos, tiene que ver con esto que les decía, ¿no? De comunicar mediante los colores, ¿no? Comunicar algo que él quiere comunicar a través de los colores. Por eso hablamos de una comunicación de la interioridad del artista, ¿no? El artista que se comunica mediante los colores en la imagen, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. Él trabaja esta obra, ¿no? A partir de un crucifijo real que hay en una iglesia, acá en la zona de la Bretaña, ¿no? Pero, de nuevo, ¿ven? Es como una especie también de visión mística, como estas campesinas que parece como que estuvieran orando y están pensando en la crucifixión, ¿sí? Y acá los colores, fíjense que son el rojo, el amarillo, que también el amarillo es un color cálido, igual que el rojo, y también transmite esta idea de la pasión, de la vitalidad, ¿no? De la intensidad, ¿sí? O sea, acá estos colores no están puestos para describir este paisaje, sino más bien para comunicar algo mediante la imagen, ¿eh? Tiene que ver con la idea de la expresividad de los colores, ¿sí? Y después tenemos, como les decía, las pinturas que él realiza ya en Tahití, en la zona del sur del Pacífico, ¿sí? Él va a representar a estas mujeres y hombres que vivían en estas islas. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta naturaleza que él representa, ¿será así la naturaleza en Tahití? ¿Cómo lo ven? O sea, esos colores, ¿serán los colores que realmente había en esos paisajes? Y puede ser. Algunos sí, ¿no? Pero por ejemplo, miren acá, esto que está acá abajo, ¿qué es? ¿Cómo lo entienden esto que está acá? Parece casi como una pintura abstracta, ¿no? Te escucho bajito, Liliana, repetime, por favor. Parece hojas caídas en el otoño. Parecen hojas, ¿no? Pero fíjense cómo, si nosotros tomáramos la pintura solamente esta parte inferior, donde no vemos a los personajes, ¿no? Acá parecería casi una obra abstracta, ¿eh? Es decir, acá Gauguin, como les decía,
admira a los impresionistas, forma parte del impresionismo, pero lleva el impresionismo un poco más allá. ¿Sí? O sea, si los impresionistas se apartaban de la realidad, Gauguin se aparta aún más. ¿Sí? Y hace entonces que cuando nosotros vemos las pinturas de Gauguin, casi que ni pensamos en el tema que representan, pensamos en esos colores, en esas relaciones de colores, en lo que esos colores nos transmiten a nosotros. Acá fíjense cómo se dan estos contrastes, ¿no? De colores, estas relaciones de colores que hacen que sean los protagonistas de la pintura. ¿Eh? Bueno, y esta que estamos viendo acá es justamente una pintura que él realiza en la época que está en Tahití y que la tenemos en el Museo de Bellas Artes, también para cuando vayan a visitarlo y vayan a buscarla. Es una obra muy interesante donde él pone en relación, ven, este amarillo plano, tan intenso, el verde, el azul, acá el rojo. ¿Eh? Bueno, y finalmente llegamos a Van Gogh. ¿Sí? Van Gogh que, a ver, seguramente habían escuchado hablar de Van Gogh, ¿no? ¿Por qué es tan famoso Van Gogh? ¿Quién sabe? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué les parece? Por el color que utiliza, Alejo, preponderancia de Bueno, amarillo. bien, utiliza, o sea, si hay algo que caracteriza a la obra de Van Gogh, ¿no? Es justamente el protagonismo que toma el color, ¿no? ¿Y qué otras cosas sabemos sobre Van Gogh? La historia de la oreja, muy famosa. A ver, ¿qué pasó con la oreja? ¿Se la cortó? Bien, se cortó él mismo una oreja, ¿no? Eso también es muy conocido. ¿Qué más? Una personalidad muy torturada, muy... Muy torturada, bien. O sea, de hecho sabemos que tuvo problemas mentales, ¿no? De hecho, estuvo internado, ¿no? En un hospital psiquiátrico, ¿sí? Bien, y además que sabemos también que la obra de Van Gogh es muy valorada hoy en día, ¿no? Sin embargo, en vida su obra era reconocida. No, no tanto como después de No fallecido. tanto, casi nada, ¿no? Fue un artista que prácticamente nunca vendió ninguna obra en vida, ¿sí? Pero después se dio, ¿no? La situación de que es uno de los artistas más valorados, ¿no? Posteriormente. Bueno, como decíamos, Van Gogh es holandés. Él provenía de una familia de pastores. Él mismo quería ser pastor, es decir, tener una función en un cargo religioso, pero finalmente no lo va a hacer y empieza a pintar. Pero claro, cuando nosotros observamos las primeras pinturas que realiza estando todavía en Holanda, vemos que todavía, ¿ven? No incorpora todo ese color tan vibrante que va a trabajar posteriormente, ¿sí? Acá le interesa representar estas temáticas de campesinos, ¿no? De la vida dura de los campesinos, la pobreza, ¿sí? Acá se llaman los comedores de papas, ¿no? Que son esta familia de campesinos que comen papas, que es lo más barato que podían comer. Acá también, ¿sí? Son obras de esta etapa de cuando él empieza a pintar. Él va a pintar durante muy poco tiempo, en realidad prácticamente todas sus obras son de los últimos 5 años de su vida, entre 1885 y 1890, cuando muere. Y luego él viaja a Francia, ¿sí? Viaja a París porque su hermano, que se llamaba Theo,
¿sí? Theo Van Gogh, trabajaba en París, ¿sí? Entonces él logra irse a París y ahí conoce a los impresionistas, ¿sí? Conoce el arte de los impresionistas y miren cómo cambió acá la obra, si observamos las anteriores, ¿ven? Las que realizaba en Holanda, cómo cambia cuando llega a París, miren, en qué notan el cambio? Por ejemplo, en este retrato que hace aquí. En el color, intensifica los colores. Exactamente, acá los colores ya explotan, ¿no? Son colores vibrantes, contrastantes. Fíjense que utiliza rojos, verdes, amarillos, azules, violetas, eh, morados. Utiliza toda una cantidad de colores, ¿sí? Que tiene que ver con esta liberación del color muy típica de las experimentaciones impresionistas y luego postimpresionistas, ¿sí? Después también hay otro elemento que aquí, que lo mencionábamos antes en los impresionistas y que en Van Gogh va a ser muy importante, que es la pincelada. Fíjense cómo él marca, ¿ven? Las pinceladas y realmente es algo muy característico de su obra, ¿no? Como él señala ahí la pincelada bien, bien intensamente. Miren acá, por ejemplo, ¿ven? Cómo él trabaja, ¿eh? Las pinceladas que se ven. Si ustedes ven la obra en vivo, van a ver que se ven muchísimo más, ¿eh? Acá es cuando él se va de París y se va a vivir a un pueblo en el sur de Francia que es Arles, ¿sí? Acá lo tienen, Arles. Y acá entonces él pinta escenas de este pueblo, ¿sí? Por ejemplo, acá este café, el café de Arles, ¿no? Y es interesante porque se conservan unas cartas que él le escribe a su hermano Theo, y en una de las cartas él le comenta sobre esta obra que estaba pintando, sobre la obra del café. Y entonces le dice al hermano que está pintando este cuadro, pero que él dice que, por ejemplo, él utiliza un rojo tal y un verde tal y un azul tal, y que lo que él quiere hacer con la utilización de esos colores es transmitir lo que para él es esta atmósfera, este lugar, el ambiente de este café, que él lo ve como un lugar un poco de perdición, un lugar como de vicios, ¿no? Fíjense que los personajes están todos un poco ahí como ensimismados, ¿no? Entonces él quiere transmitir una serie de sensaciones mediante los colores, ¿sí? Por eso ahí hablamos que tanto Gauguin como Van Gogh, ¿sí? Utilizan los colores para expresar, ¿sí? Para expresar ideas, para expresar sentimientos, ¿sí? Es lo que decimos un uso expresivo de los colores, ¿no? O sea, no necesariamente el café tenía estos colores, ¿no? Él utiliza estos colores para dar esa idea. Lo mismo ven cuando pinta acá el mismo café, pero desde afuera. O sea, esta es la vereda del mismo café, ¿no? Fíjense como acá, por ejemplo, contrasta el color azul con el amarillo que aparece en distintos lugares. Miren acá, por ejemplo, un campesino sembrando, ¿eh? Como acá los colores siempre son esos colores vibrantes, eh, colores contrastantes. Acá utiliza estos azules, amarillos. Y después acá el sol, fíjense que si nos acercamos a un detalle acá de este sol, miren acá cómo se puede ver cómo coloca la pintura casi como si fuera, digamos, como si fuera casi una masilla, ¿no? O sea, coloca mucha cantidad de pintura, ¿sí? Y esa pintura le genera una textura mediante, ¿ven? Las pinceladas. Hay como una gestualidad que queda marcada por la pincelada. Bueno, acá otra escena también de la época de Arles, ¿no? Los campos pintados también con estas pinceladas tan expresivas, los contrastes de colores.
pinceladas como con movimiento, ¿no? Como con un Con movimiento. movimiento, bien. Todo esto le da como mucho movimiento a la escena. Acá uno de los muchos autorretratos que él hace, ¿no? Y este es un retrato en el cual justamente se ve algo que creo que había comentado Nahuel, que es cuando se corta la oreja. Ven que acá tiene la oreja, la cabeza vendada, ¿no? Porque se había cortado la oreja. No se sabe bien por qué se corta la oreja, ¿no? Pero bueno, probablemente tuviera que ver con estos problemas psiquiátricos que tenía Van Gogh, ¿no? Hay varios autorretratos que él realiza a lo largo de su vida, o de estos años, ¿sí? Y fíjense acá cómo de nuevo estos juegos de colores, ¿no? El amarillo, rojo, verde, azul, celeste, ¿eh? Todos colores que están en relación unos con otros, ¿no? Y después también, por supuesto que acá, ¿no? Ven como en todas las obras que veíamos, la expresividad de las pinceladas. Y acá otra de las temáticas dentro de la obra de Van Gogh es justamente las flores, ¿sí? Él va a pintar estas vasijas con flores, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas en las cuales él pinta girasoles, ¿eh? Y después acá unos lirios, que eran como, digamos, experimentaciones para trabajar colores, pinceladas, o sea, era como una excusa para realizar una pintura, ¿no? Cualquier motivo le daba pie a realizar una pintura. Y esta es una de las obras más conocidas de Van Gogh, ¿sí? Que se llama La Noche Estrellada. Es una de las últimas pinturas que él realiza. Si nosotros vemos este cielo, ¿no? Con esas estrellas, miren acá las pinceladas, cómo van generando como remolinos, ¿no? Un cielo nocturno, ¿se ve así como lo pinta Van Gogh? Si nosotros nos No, asomamos y miramos el cielo con las estrellas, si la pudiéramos ver, porque acá en la ciudad no se ven las estrellas, pero nos vamos al campo y vemos las estrellas. ¿Se ve así? no, para mí no, Y no. Ojalá no. se viera así, ¿no? Porque realmente miren qué hermoso como lo pinta Van Gogh. Sí, Lilian, ¿ibas a decir algo? Sí, no, no, que había que ver qué le estaba pasando a él en ese momento que veía las estrellas así. Claro, pero por eso les digo, tiene que ver con lo que hablábamos al principio hoy en nuestra clase. Es decir, son estos artistas modernos que ya se van alejando cada vez más de la función de la pintura como representación de la realidad. Es decir, acá él no pinta la realidad como es, sino la pinta según como él la quiere pintar, a partir de su propia subjetividad, ¿no? Entonces así pinta la luna, ¿no? Y las estrellas, ¿no? Y el pueblo acá y los árboles, a partir de su propia visión, de su propia digamos, interpretación, ¿no? Totalmente libre, ¿no? Por eso hablamos acá ya de arte moderno, ¿no? Bueno, y hoy, para terminar, esta última obra, que también es una obra muy conocida de Van Gogh, que él pinta su cuarto, su dormitorio en Arles. Pinta la cama, los muebles, los cuadros que tenía colgados, la ventana, o sea, todo como era. Pero de nuevo, como en el caso de la Noche Estrellada, acá es una visión totalmente personal de este lugar, ¿sí? Donde justamente los colores son los protagonistas, los colores, las pinceladas, ¿sí? Bueno, con esto entonces terminamos hoy nuestra clase. Yo les quería recomendar, hay una película que se hizo hace unos años sobre la vida, no la vida de Van Gogh, pero los últimos tiempos de la vida de Van Gogh. Quizá la vieron, les voy a mostrar un pedacito para que vean, porque es realmente una película para ver, porque se llama Loving Vincent. Y la película
está hecha totalmente como si fuera una pintura de Van Gogh, ¿no? O sea, que ustedes ven los actores, los lugares, todo como si fuera, porque se hizo, cada fotograma de la película se hizo pintado, o sea, trabajaron muchísimos pintores y pintaban al modo de Van Gogh. Miren, les voy a mostrar, por si la encuentran después en internet. Es realmente... Yo la vi, Alejo, ¿La porque viste? es mi pintor preferido. Ah, genial, bueno, mirá. A ver, Sí, Ana. sí. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in ¿Ven delivering a cómo dead se ven man's las letter. pinturas Son, if de you él, had que son died el and there was a escenario letter de out there las that you had escenas? sent to me, I'd want it. So, what brings you to over there? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Y la película es sobre el misterio de la muerte, ¿no? Que no se sabe bien cómo fue que murió. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. Bueno, esa después por si la quieren buscar, es muy interesante para ver. Perdón, profe, ¿cómo se sí. llama la película? Se llama, se los escribo acá en el Porque chat. se me cortó justo Sí. y bueno, voy a conectar. Así. Ese es el título original. Después, bueno, no me acuerdo cómo la tradujeron acá, no recuerdo. Pero la dieron en el cine también. Es una genialidad esa Es película. muy interesante y además linda de ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces, le dedicamos unos minutitos antes de despedirnos y les muestro la actividad que les dejé, así lo charlamos por si hay alguna duda. A ver. Bueno, a ver. Entonces, les dejé. Bueno, por supuesto, primero les dejé acá las grabaciones tanto del impresionismo como del postimpresionismo para que ustedes puedan repasar los enlaces, la bibliografía de lo que vimos hoy. Entonces acá en esta otra pestaña que dice trabajo final de cursada para rendir examen final, ustedes tienen acá la consigna que dice elegir una o más casos de obras de arte o arquitectura que se hayan trabajado en las clases. Acá, esto es lo que yo les aclaraba antes. No necesariamente tienen que ser exactamente los casos que trabajamos en la clase. Tienen que ser parte de los temas que trabajamos. Por ejemplo, a ustedes les gusta, no sé, de lo que vimos hoy, supónganse, bueno, obras de Van Gogh, pero ven otra que no vimos en la clase, bueno, también la pueden trabajar, no necesariamente tienen que ser las mismas. Y después dice, pensar en cómo se presentaría el caso elegido a turistas en un folleto o catálogo turístico.
escribir un texto a modo de folleto turístico desarrollando sus características, sus relaciones con la época histórica en que fue realizada. Es decir, como presentar la obra para explicarla, ¿sí? Datos relevantes del autor y cualquier otra información o comentario que se considere necesario para que los turistas se aproximen al caso elegido. El texto debe tener al menos 2 páginas, incluyendo imágenes. O sea, dentro de esas 2 páginas ustedes pueden poner la cantidad de imágenes que quieran, ¿no? Dice, y para realizarlo se debe usar la bibliografía del programa. Asimismo, pueden agregar otros materiales, como libros o sitios de internet, o sea, para buscar información, pero en todos los casos deben citar, o sea, al final ponen de dónde sacaron la información o los datos, ¿sí? Después dice, el trabajo será considerado como parte de la calificación del examen final junto con la o las preguntas que se realizarán en forma oral durante el examen. Y esto, entonces, lo pueden entregar acá en el Classroom o lo pueden mandar acá al mail, ¿sí? La fecha límite la ponemos el 15 de noviembre, o sea que tienen 10 días para hacerlo, ¿eh? Bueno, entonces, ustedes, para aprobar la cursada y poder rendir el final, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener las 10 actividades del año entregadas y este trabajo final, ¿sí? Hasta acá estamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Sí, para mí sí. Sí, Profe, bueno. pero donde dice oral, ¿que también no va a tomar un examen oral? No, no ahora. O sea, el examen es el examen final que tienen después, como cualquier otra materia. ¿Y que no va a preguntar de todo lo que cursamos o en algo? Bueno, ahí vamos a lo del examen final. Pero digo, de esta actividad quedó claro, ¿no? Vamos Sí, a para lo mí. del... Bien, vamos al final entonces. Yo acá arriba les dejé hoy también, donde dice temas a desarrollar mesa de examen. ¿Ven? Acá tienen, ¿ven? En la mesa de examen final, o sea, les cuento porque ustedes están en el primer año, quizá todavía no rindieron entonces ningún final. Ustedes cuando terminan una materia, primero la tienen que aprobar la cursada, ¿no? Y después se inscriben si la materia es con final, se inscriben al final. Entonces, los finales son orales, ¿sí? Nuestra materia tiene final oral. Entonces, cuando nos veamos en esa instancia de final oral, que puede ser en, no sé, fines de noviembre o diciembre, no sé cuál será la fecha, ahí yo les dejo esta lista de temas, ¿ven? Son 15 temas, que son los temas que trabajamos en el año, o sea, la escultura griega, periodos y características, el templo griego, la escultura romana, el retrato, la escultura romana, el relieve narrativo, arquitectura romana, características generales, ejemplos, arte medieval, periodo románico, arquitectura y escultura, la catedral gótica, escultura del Renacimiento, Donatello, pintura del Renacimiento, Masaccio, la perspectiva, el realismo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, pintura barroca, Caravaggio, escultura barroca, Gian Lorenzo Bernini, el impresionismo y el postimpresionismo. Características de las obras de Van Gogh y Gauguin, ¿sí? O sea, supongamos, llegamos a la mesa de examen, ¿sí? Y le toca a tal persona. Yo le digo, bueno, a vos te toca el tema, no sé, 7, la catedral gótica. Y a otro le toca el tema 3, la escultura romana, el retrato. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hablar un ratito, no muy largo, serán unos minutos, sobre ese tema. ¿Pueden tener imágenes para ayudarse? Sí.
Ustedes, por ejemplo, se hacen una selección de imágenes, se las guardan en el dispositivo que usen para dar el final. Pueden compartir la pantalla, pueden mostrar las imágenes o las pueden mirar ustedes mientras están hablando, ¿sí? ¿Pueden hacerse un punteo como para acordarse de cosas? Sí pueden. O sea, si quieren, se anotan cosas como para recordar en el momento que tienen que decir y lo pueden decir. ¿Sí? Eso es para el final. ¿Sí? Supónganse que yo les pregunto sobre un tema y ustedes no lo saben ese tema. Bueno, entonces ahí, si no saben nada, podemos pasar a otro tema. ¿Sí? Ya si el segundo tema no lo saben, ya está. ¿Eh? Pero ustedes, para poder chequear si están preparados para presentarse al final, tomen el listado de temas y digan, bueno, yo puedo hablar de cada uno de estos temas. Si es así, perfecto, y se presentan. ¿Está bien? ¿Se entiende la modalidad? O sea, yo no les voy a Sí, salir con ninguna pregunta sorpresa. Ustedes ahí ya tienen todos los temas, todas las preguntas posibles. ¿Se entiende? sí, en caso yo me voy a conectar con el celular y te digo la verdad, no sé compartir pantalla, puedo hablar sobre ese tema Claro. sin mostrar imágenes. Por ejemplo, vos podés tener las imágenes que las ves vos, no sé, de otra computadora o como para acordarte, para describir algo, pero si no pues lo podés compartir, no hay problema. ¿Eh? Ah, bueno. No es obligatorio. ¿Se entiende la modalidad del final? O sea, no es que en el final ustedes van a hablar sobre el folleto. El folleto me lo van a entregar a mí antes, entonces yo lo voy a ver y lo voy a considerar como parte de la nota del final. Pero la nota principal del final va a estar por el examen oral. ¿Eh? O sea, profe, a la hora de explicar un templo o alguna iglesia o alguna arquitectura, ¿tiene que ser con un ejemplo en específico de alguna iglesia en específica y describir esa iglesia o no hace falta? Bueno, eso depende, porque vos, por ejemplo, no sé, yo te pregunto, no sé, arquitectura del templo griego. Vos podés hablar en general, entonces decir, bueno, los templos griegos tienen tal forma, tienen tales partes, las partes se llaman así, qué sé yo, el estilóbato, la columna, el entablamento y todo así. Y después hablas de un ejemplo en particular, decís, bueno, por ejemplo, los templos hay dórico, jónico y corintio. Bueno, un ejemplo de templo dórico es el Partenón. O sea, ustedes pueden hablar un poco en general y después también pueden trabajar sobre un tema en particular. ¿Se entiende? Pero siempre en la historia del arte, siempre es más fácil hablar a partir de ejemplos, por donde yo puedo describir un ejemplo y ahí explicar características. Me parece que es más fácil que hablar así de la nada. Supónganse que ustedes tienen que hablar, no sé, sobre la perspectiva en el Renacimiento. Bueno, entonces es más fácil si tienen una obra y la describen, pero bueno, también pueden hablar en general, no hay problema. Bueno, pero ya les digo, nosotros, ahora ustedes tienen, yo la semana que viene no les voy a dejar ya ninguna actividad más, no va a haber ninguna actividad más de las que ya están. ¿Sí? Yo la actividad, esta actividad que correspondería a la semana que viene, la adelanto para hoy, porque así estamos tranquilos para llegar con la carga de notas. ¿Sí? Entonces, la semana que viene no van a tener ninguna actividad. Y nos vamos a reencontrar el día 19 para consultas. Por ejemplo, si ustedes ya están con las ganas de presentarse ahora en diciembre y tienen alguna duda sobre algún tema, podemos volver sobre algún tema. Podemos también hablar sobre, de nuevo, sobre el final. Sí, Alejandra, adelante. Sí, ¿qué tal? Por ahora sí, 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 sí. Hasta ahora nosotros no nos dijeron que no lo sea. ¿Eh?
Sí, pueden armarse un PowerPoint perfectamente, si se tienen ganas de hacerlo y eso les ayuda, porque además, si ustedes van armando un PowerPoint o cualquier modo de organizar imágenes, eso mismo los va a ayudar a ir preparando la materia. Sí, perfectamente. Lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, que ustedes no van a preparar un tema para desarrollar en el final. No es que van a decir, bueno, a ver, yo quiero hablar sobre, no sé, lo que sea. Yo les voy a proponer un tema, ¿se entiende? O sea, dentro de esta lista, yo les propongo un tema. Entonces, si ustedes van a armar imágenes, traten de tener imágenes de todos los temas. No es necesario que tengan muchas, porque capaz que de cada tema tienen 1, 2, 3 imágenes que les sirven para trabajar y ya está. No es necesario que tengan todas las imágenes que usamos en las clases. Ustedes tengan las imágenes que sientan que les pueden servir para hablar. Decíamos, los ejemplos que les parezca que son más útiles para desarrollar el tema. ¿Sí? Claro, en el caso de armar un PowerPoint tendría que abarcarse todos los temas que están ahí. Exacto. Y ahí, cuando usted no diga, y en el tema, ir al tema ese del Power. Ahí lo buscan, exacto. Sí. ¿Está bien? Bueno, sí, perfecto, bárbaro. Quedamos así, entonces. Si ustedes en el transcurso de esta semana, estos 10 días, tienen alguna consulta que se les ocurre después sobre este trabajo final, me escriben y lo vemos. Y recuerden de revisar la lista que dejé ahí en el Classroom para saber qué tareas, qué actividades estarán debiendo y así ya saben que están al día. ¿Está bien? Sí, con eso le quería consultar, profe. ¿Hay alguna fecha límite para el tema de las actividades? Sí. ¿Que ya toca el 10 también? O... Sí, hay una fecha límite que yo les digo. La fecha límite para todo es el 19. Lo que no entró el 19, ya no lo podemos cargar en el Facundo. ¿Qué pasa? ¿Pierden la cursada? No, no pierden la cursada. No pueden dar el final ahora. Ustedes quedan en el sistema Facundo. Vieron que hay ustedes tienen 3 opciones que pueden quedar. Aprobado, pendiente de acreditación o sin vinculación. Si es sin vinculación es que nunca se conectaron. Aprobado quiere decir que ya está y pueden dar el final. Pendiente de acreditación quiere decir que, bueno, de repente les faltan algunas actividades por entregar. Entonces, ¿qué pasa? No pueden rendir el final ahora, pero va a haber un plazo que se vieron como pasó el año pasado. Bueno, ustedes no lo saben porque no estaban todavía, pero va a haber un plazo hasta el año que viene para que ustedes completen lo que les falta y entonces después sí puedan dar el final. ¿Se entiende? Pero quienes tengan todo completo ya hasta el 19 de noviembre, ya tienen la cursada aprobada y entonces están en condiciones de poder rendir el final. Ahora en diciembre o cuando quieran. Si de repente lo están preparando para diciembre y dicen, no llego para el examen de diciembre, no pasa nada. No se presentan y se presentan, qué sé yo, en marzo o cuando quieran. Tienen bastante tiempo para presentarse. ¿Sí? Pero para poder rendir el final ahora en diciembre, sí o sí tienen que tener todas las actividades entregadas hasta el 19 de noviembre. Eso sí, eso lo puse ahí en una pregunta que me habían hecho en los comentarios, ¿sí? De esa, pero lo voy a remarcar después en una nota en el tablón del Classroom, ¿sí? Así se acuerdan bien. El 19, eso les va a pasar con todas las materias, no solo con esta. O sea, ustedes tienen que tener todo ya entregado hasta el 19, porque a partir del 19 nosotros cargamos las notas y si no tenemos las entregas no podemos cargar, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Alguna cosita más? Profe, ¿esta materia es correlativa con otra del año que viene? ¿Con qué? ¿Es correlativa con alguna otra materia de segundo? Sabes que no te quiero decir que no, porque no tengo la certeza absoluta. No te lo sabría responder eso, pero me lo voy a anotar
y lo voy a averiguar. En todo caso, se los dejo después en... ¿Y lo volvemos a tener en alguna otra materia? ¿O? No, a mí no. A mí no. Solamente en esta. Ah. Lo voy a anotar acá. Bueno, no quiere escribir esta. A ver.